Buenas. Me voy a poner las gafas porque me cuesta trabajar, ¿eh? Muy buenas tardes a todos. Encantada de que estéis esta tarde aquí con todos nosotros, ya que es una tarde especial en la que se da a conocer nuestro pueblo aún más. Estamos orgullosas. Como bien sabéis, hoy es la presentación del libro Comacón Cacín Forever, cuyo autor es Miguel Ángel Pérez Abad, conocido por todos nosotros, ya que es su pueblo natal y de todas las personas que hoy lo acompañan en la mesa. La verdad que es un honor poder conmemorar
la historia de antes, rodeado con todos ustedes. Bueno, pues yo no me enrollo, ¿vale? Porque hoy lo suyo y lo ideal es que Miguel Ángel nos explique un poco de todos sus acontecimientos en los que va elaborado el libro, ¿vale? Y así es que un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Yo no sé si usar el micrófono o no. ¿Me oís? Bueno. Primero agradecer a la señora alcaldesa el detalle que ha tenido el terreno del salón de actos, acondicionado también como lo ha acondicionado. Toda la semana ha estado muy pendiente de absolutamente todos los detalles, incluidas las flores, incluidas las macetas. Esas son cosas que hay que agradecer y eso lo agradezco enormemente. Al mismo tiempo las felicito porque las elecciones han sido muy recientemente y ha tenido un triunfo aplastante, lo cual quiere decir que no le va muy mal al pueblo con ella, ¿no? Eso me alegro mucho. La asistencia ha sobrepasado todas mis expectativas, no me lo podía ni imaginar. Yo contaba, cuando ella me decía esta mañana, tenemos 85 sillas preparadas, y sobra una mitad como mínimo, ¿no? Contaba con 30 o 40 que son casi los habitantes del pueblo, ¿no? Pero hoy día, creo que aquí más forasteros que gente del pueblo, me da esa impresión, ¿verdad? No voy a alzar las manos para que no lo señalemos, pero seguro que hay muchos más de fuera que de dentro, lo cual cumple una de las finalidades por las que hice el libro, poner a Cacín en el mapa, ¿vale? De hecho, muchos de los que están aquí me han llamado previamente para preguntarme cómo se va a Cacín, porque no está en el mapa, no estaba en el mapa, no estaba en el mapa. Incluso Google les daba la vuelta por la Moranía, les daba la vuelta por Santa Cruz del Comercio, y eso no puede ser, eso no puede ser. Tenemos que organizar cosas del inserso, por lo que estoy viendo y cosas por el estilo, por las edades que estoy viendo, pues cosas del inserso, lo que haga falta para poner a Cacín un poquito de mapa. Ahora hablaremos de eso. Entonces, que cuando nos tuneamos, mira cómo estamos. Que tienen trabajo, el inserso tiene trabajo, tú piensas lo positivo siempre. Agradezco mucho la asistencia, por tanto, y os doy la bienvenida a este acto de presentación de un libro que ha costado mucho trabajo parir, ha sido un parto muy laborioso, pero afortunadamente ya está en la calle, todo llega sin duda ninguna. Lo bueno de que haya tardado tanto el libro es que justamente todo este periodo de tiempo que yo he tenido que entretener a mi parroquia, que son los de Cacín, lo hemos dedicado a hablar del río, ahora estamos hablando del Cortijo Lamo, y eso formará la base de otro libro, ¿vale? Porque viendo lo que hay aquí, pues tengo que hacer más libros. Bueno, el libro va sobre Cacín, es para sus gentes, es localista sin ninguna duda, pero tiene vocación de universalista también. Todas las andanzas que aparecen por aquí son extrapolables a otra serie de pueblos que han tenido las vivencias básicamente iguales, ¿verdad? Con lo cual todos los foráneos también son bienvenidos en ese aspecto a compartir lo que aquí nosotros compartimos. Y sin más, hablaremos después lentamente del libro, de cómo se gestó, de qué contiene, qué no contiene, qué pasa con los libros, que no hay libros, que eso es una tragedia siempre, ¿no? Pero buscaremos una solución al final, ¿vale? A mí la editorial me dio una serie de libros, yo por eso pensaba, me van a sobrar la mitad, y ahora mismo estoy viendo que me faltan más de la mitad, con lo cual eso no puede ser, o sea que buscaremos alguna solución al final. Quiero presentar a los de la mesa, estos compañeros que han decidido pasar esta magnífica tarde de viernes, magnífica hora, porque cuando venimos para acá mucha gente se lo ha pensado venir. De hecho, por la zona de Escúzar había auténticas riadas de barro, la carretera estaba toda llena de barro, y con nuestro mini hemos venido con cuidadín, ¿vale? Entonces, doblemente agradecido a toda la gente que había arriesgado la vida por venir a ver este vídeo. Bueno, tenemos a Eusebio. Tenemos Eusebio Pérez Gómez, supongo que lo conocéis todos ahí, todos somos hijos del pueblo, pero él viene aquí con más frecuencia. Juan Naveros se crió aquí, aunque él dice que es de Castillo de Tajarca, pero es que los de Cacín nacemos donde queremos. Él se crió aquí, estuvo conmigo en el seminario muchos años y siempre está aquí conmigo, acompañándome en los sitios y en los lugares oportunos y en los momentos claros. Él está aquí, Juan Naveros. A ella creo que lo conocéis y a Pepe también. Pepe Cuchilla, el famoso cantador, para la gente que no es de aquí. Pepe Cuchilla es todo un artista y nos lo va a demostrar después. Pepe Cuchilla fue compañero mío de andanza y de aventura cuando yo le llevo 2 años, cuando yo tenía 15, 16 años, él tenía 13, 14 y causábamos furor en el pueblo. Ahora hablaremos de eso. Furor a veces no tan bueno, el cabo no tenía muy bien enfilado, ¿no?
Bueno, voy a ceder la palabra para que hable un poquito sobre lo que él crea conveniente a Juan Navero. Él se llama Juan Navero Sánchez, es catedrático de Lengua y Literatura Española, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, ha sido docente en multitud de institutos de Andalucía, autor de varios libros de investigación histórico-literaria, recopilador de cuentos populares de la zona de Córdoba, donde estuvo destinado muchos años, colaborador de revistas especializadas y autor de 2 libros de novela histórica. Uno de ellos se llama Barminán, la hoguera del inquisidor Lucero, del año 2017. Esa es una auténtica gozada. Y el último libro que acaba de publicar, que no tiene todavía ni 6-7 meses, ¿verdad?, se llama La bruma que apacigua la memoria. Son todas novelas sobre hechos históricos, ¿vale? La última en particular es demoledora sobre aspectos de la guerra civil de esta zona, ¿vale? Aquí tenemos el auténtico puntal. Y últimamente le ha dado por la ópera y hace libretos de ópera. No sé si alguien ha estado viendo una ópera que ha sido muy exitosa en Granada, que se llama Abuxarra, Abuxarra, sobre la Alpujarra. Yo la estuve viendo en la Isabel la Católica y es una auténtica exhibición, es una cosa de profesionales, como la copa de un pino, ¿no? Él hizo el libreto, ¿vale? Y ahora está con otra sobre Don Quijote, pero él no para, es una persona inquieta y con un talento y una capacidad tremenda. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a un acto tan gratificante y entrañable como es la presentación de un libro que, como si se tratara de un hijo, es portador de los recuerdos, ilusiones y fantasías de quien lo ha concebido y hecho posible. Y en el caso que nos ocupa, se trata de Miguel Ángel Pérez Zabal, querido amigo desde la infancia, antiguo compañero de colegio a quien he seguido en su brillante trayectoria profesional y con el que me honro en colaborar en día tan señalado para él. Pero importante es también para la intrahistoria del pueblo homenajeado, Cacín, insignificante en los avatares históricos del país, sin hechos destacables, ni referencias legendarias en sus cercanías y por lo tanto del que nunca se esperaría que pasara a las crónicas oficiales de la nación. Pero por casualidades de la vida y especialmente por el profundo amor de un hijo agradecido, hoy se ve encumbrado a la categoría de pueblo mítico, por esta valiosa narración que hoy presentamos. Como todos los buenos textos escritos, servirá para perpetuar las pequeñas vivencias de una población de escasos recursos y ninguna distracción, pero con mucho coraje para sobrevivir hasta hoy. A partir de este momento, Cacín quedará ennoblecido por los recuerdos, envuelto en un halo mágico por la acción benéfica de una memoria apacible e impecablemente ensalzado por una prosa, en algunos momentos prosa poética, rica en recursos lingüísticos y también literarios, que cualquiera degustará en ese momento cumbre de su lectura, cuando comienza la verdadera andadura de un libro. Porque la potencialidad de ese diálogo silencioso no comienza hasta que el lector, ocasional o interesado, lo abre y lo lee. En ese momento es cuando el libro adquiere su razón de ser e inicia su función como inigualable elemento de transmisión de conocimientos y emociones. Y este, advierto, está cargado de algo. Ese será el maravilloso momento en que el lector averiguará la razón de su insólito e ingenioso título. Tras las resonancias inmediatas e ineludibles de la Comala de Juan Rulfo y del Macondo de García Márquez, sincopadas, y las de la ensoñación exótica y casi cinematográfica de Forever, Comacón, Cacín, Forever, descubrirá que, como en la Comala de Juan Rulfo, este Comacón, arrebujado entre lomas y barrancos, impasible, a veces vaporoso como un limbo, vive el silencio y en sus entrañas pareciera que el mundo entró en pausa, con esa sensación de todo momento germinal. Como el pueblo de Rulfo, Comacón agudiza la broma de sus habitantes para renombrarse con apodo. Cuenta con una totémica montaña
aunque no volcán, a la que llama Pingurucho, y con las ruinas fantásticas de un palacio o cortijo del amo, vigilante siempre, aun en ruinas, con la autoridad de un poder civil. Como el Macondo de García Márquez, una aldea pequeña de casas humildes entreteje las vidas de su vecindario en la cercanía de un río de aguas cristalinas, pero del que todos recelan desde antaño por haberse convertido en un monstruo omnipresente en los sueños, amenazante en noches de crudo invierno y lluvias torrenciales. En más de una ocasión avivó el miedo y alimentó de magia las mentes de los niños, como en los cuentos, por transmisión oral, y fue siempre testigo y génesis de estas historias de lo real maravilloso, lo real y lo onírico enredado, o de realismo mágico, al que nos acerca alguna de las notables historias recogidas en esta sugestiva publicación. Como Macondo es un sitio en el corazón, y con palabras del propio García Márquez podríamos decir que Comacón no es un lugar, sino un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver y verlo como quiere. Y con los ecos de Comala y Macondo, Comacón, con sus pasiones humanas, el paso de la vida, el olvido, la soledad, las divagaciones de la realidad, la magia de los recuerdos y el escozor del abandono. Como en García Márquez y Juan Rulfo, la visión imaginativa de los relatos de Miguel Ángel trasciende la realidad y los carga de tal fuerza literaria que reconcilia al lector con su mundo, con su porción de historia, con sus protagonistas y con la bulliciosa, vitalista y fundamental infancia. Porque para añadir más pesadumbre y desasosiego a los acontecimientos pasados están los historiadores y la búsqueda incesante de sus grandes talismanes, los documentos. Y si estos no aparecen o se eliminaron, el silencio quejoso y sin respuesta, porque no tiene nada que decir. Y ahí entra en juego la narrativa histórica, o testimonial, o la historia novelada, o la literatura intuitiva, filtrándolo todo con los sentimientos de quien lo revive para congraciarse con ella. Por eso son tan importantes y necesarias estas recreaciones, para suplir a la historia y para dotarla de los sentimientos de los que ella ha sido desposeída. La infatigable labor pacificadora de la memoria y la fuerza de la buena literatura son necesarias para dulcificar la existencia y los recuerdos. A falta de iglesias barrocas, restos de atalaya o tumbas ilustres, un libro como este, cargado de afecto, sensibilidad, gracejo, pundonor y respeto para todo y para todos. Porque para vivir no basta la vida, es necesaria la ficción de la realidad a través de la literatura oral o escrita para ayudar a comprenderla. Eso es lo que nos aporta Miguel Ángel en estos relatos, además de un magnífico ejercicio de buen hacer y de esmerada escritura. Las bellas descripciones del paisaje y la intensidad de la emoción, apenas refrenada en sus páginas, se conjugan con las evocaciones de un pasado persistentemente azaroso pero radiante, para impresionar y sobrecoger el ánimo del lector, quien podrá disfrutar así de una esmerada elaboración, una escritura profunda, auténtica, armoniosa, así como de fascinantes matices de observación. Y todo eso me hace afirmar una vez más que no hay nada más útil que la auténtica literatura, porque nos propicia la oportunidad de desconectar de tanta realidad imbuida por los medios de comunicación, del agobiante trajín de la vida y de las pequeñas y diarias derrotas que mortifican el ánimo. Ningún otro arte enseña que el mundo en el que vivimos está por debajo de lo que somos capaces de soñar. Quien escribe literatura debe tener algo que decir y saber cómo decirlo. Lo primero nace de las vivencias de cada uno, de su capacidad de observación y sobre todo de la continua y profunda reflexión sobre la condición humana
y las viejas verdades universales, las realidades del corazón y el valor del amor, del honor, de la esperanza, de la compasión y de la honestidad. De lo segundo, el saber cómo decirlo surge de la lectura, del aprendizaje teórico, de la práctica, del esfuerzo, del tesón, y no del abuso o tergiversación de ideas. Y esta dualidad literaria y fundamental, condimentada con un profundo amor a su pueblo, están presentes en este breve pero emocionante libro. Con una mirada atinada, justa y amable, narra anécdotas tan hilarantes como la calefacción de la zaurda de Mangafuego y el escrupuloso ceremonial de una cencerrada. Reproduce las coplillas de los cronistas más reputados del pueblo en versos llenos de chispa, ironía y espontaneidad. Rememora las travesuras del imborrable pescadero alendín, los avatares de la Alsina, sus afanosos viajes, los crudos inviernos y la lluvia torrencial de aquella noche de 1963, de vigilia y terror por el posible desbordamiento del pantano que todos los que la vivimos llevamos incrustada en el subconsciente. Reivindica la memoria de las llamadas almas blancas, esas personas bondadosas, desinteresadas, de buenas intenciones y un poco perdidas en los meandros de la realidad, con exquisita sensibilidad, afecto y convicción. Existieron, fueron, son y ocupan un lugar eminente en nuestros corazones. Un libro, en fin, de 30 relatos que compendian vivencias como caminos recorridos en la vida. Literatura a pequeños sordos, una apuesta idónea contra la velocidad y la ausencia de tiempo para el ocio cultural a nuestra utilitarista época y la existencia del hombre occidental. Las buenas lecturas son como el café, hay quienes lo prefieren largo y quienes lo disfrutan más en corto, y tan difícil es escribir uno de esos libros largos para los que se necesitan muchos meses y años, como encapsular un mundo narrativo y de sensaciones en un expreso. Comacón, en conclusión, es un conjunto de historias de extensión variada que nos recuerdan que necesitamos de los relatos para contarnos lo que somos, para tratar de entender nuestra contradictoria e irrefutable realidad. Y ya acabo, pero antes de ceder la palabra, permitidme dar los parabienes a Miguel Ángel y 3 veces las gracias. Una, por el magnífico regalo que me ha supuesto su lectura. Otra, por incluirme inmerecidamente en el capítulo de Hijos. Y finalmente, por el honor de participar en su presentación. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pues se ha acabado el acto y ya nos podemos ir todos. No creo que esto sea mejorable. Pasa como con Gerald Brennan, que decía que lo mejor, lo único que vale la pena del día es el desayuno, que a partir de ahí todo vale grandes. Muchas gracias, Juan. Pasamos a Eusebio. Eusebio Pérez Gómez es mi primo, pero tiene más mérito aparte de eso. Uno de los méritos es haber hecho el prólogo de este libro, un prólogo que es extraordinario. A veces yo me recreo en el prólogo más que en lo demás. Un prólogo donde se dice esto, tan bueno que lo puse hasta en la contraportada. Dice: el pueblo tenía vida, había ajetreo, los niños jugaban y corrían por doquier, las bestias con aguaderas acarreaban agua del río, los bueyes de Machu Picchu tiraban del carro pausadamente para arriba. La sinfonía la ponía el balido de las cabras y ovejas volviendo en busca de sus crías para amamantar y comer grano en el cebero y ramón fresco. La campana de la torre de la iglesia marcaba el paso del tiempo y así el pueblo rezumaba vida. Pero la gente ya no está, familias enteras se fueron y no han vuelto, ni en el mejor de los casos, algunos de ellos vienen en la feria. Esa es la realidad, pero la imaginación que ha puesto Eusebio aquí es extraordinaria. Eusebio es, además de prologuista excelso de este libro, es historiador,
gran futuro en ese par de cosas porque trabaja continuamente en asuntos que son de su incumbencia y que a él le encantan. Es un gran investigador e historiador. Está muy interesado en el patrimonio cultural e histórico de aquí, del pueblo. Muchas de las cosas que yo estoy escribiendo me las sugiere él. No solo me las sugiere, sino que algunas veces hasta casi que me las traslada. De anécdotas, de hechos que yo desconocía. Aquel episodio del río que va sobre el vaso de Cacín, sobre las tumbas neolíticas, es suyo entero. De hecho, lo entrecomillé porque era suyo. Entonces, está lleno siempre de proyectos. Y ahora, si acaso, al final hablaremos un poco de la perspectiva de Eusebio y de alguno de nosotros sobre la historia de Cacín, que es una cosa que nos estamos tomando en serio. El libro, como comentaré después, es un tono desenfadado, anecdótico, vivencia, usos, personajes, pero la historia con mayúsculas está por escribir. Entonces, le cedo la palabra a Eusebio. Hoy nos encontramos aquí en Cacín, un buen grupo de cacineños. Yo creo que la mayoría ya no vivimos en el pueblo. Estamos desperdigados por media España e incluso por el extranjero. Somos así, de emigrantes. Somos de distintas edades, aquí, desde jóvenes hasta abuelos, que hemos hecho preciso de vernos esta tarde aquí. El motivo de este encuentro, la presentación de Comacom, subtítulo Cacín para siempre. Un libro escrito por un cacineño en el que cuenta cosas de su infancia de hace más de 50 años. Es curioso y sorprendente que una historia del pasado, el recuerdo de nuestra vida de niños, sea el acicate para reunirnos hoy. O estamos muy enamorados de nuestro pueblo, o los recuerdos, el pasado, está muy presente en los que estamos aquí. Y es que la patria es la infancia, como dice Ayala. El pasado no es agua pasada, sino que es patrimonio de nuestras vidas. Es algo que nos has marcado y como consecuencia de ello somos así con nuestras peculiaridades e idiosincrasia. Por muy lejos que estemos, por mucho tiempo que pasemos sin venir, este hoyo donde conviven pueblo y río no se olvida. Los que estamos en Mallorca, cuando nos reunimos, no hay otra cosa que hablar que no sea de Cacín. Y aquellos cónyuges que no son del pueblo tienen que soportar el repetidísimo rollo, aunque ya saben tanto del pueblo como nosotros. Hay oriundos que gracias a sus dotes artísticas expresan con emoción y autenticidad sus recuerdos de la infancia y su juventud. Pepe Chapo, hermano de Abelardo, que no sé si está aquí, desde Barcelona canta con emoción unos fandangos de Cacín, su patria chica. Pitos, también en Cataluña, sigue tocando con su acordeón los mismos pasodobles por los que se bailaba en los cortijos y en el pueblo hace más de 60 años. Salvador González, Salvadorín, ¿sabéis a quién me refiero? Hermano de migrante. En Galicia, escribe versos enternecedores y nostálgicos sobre su niñez y su pueblo. Bernardo, desde Onís, no se desconectaba y seguía haciendo coplas sobre el mundillo cacineño. Miguel Ángel, aquí presente, es el culpable de que nos veamos tantos cacineños y otros curiosos y hasta extranjeros. Porque su libro, además de su indiscutible calidad literaria, incluso con tintes pedagogos, porque ahí acredita que es profesor, ha sido profesor toda su vida, cuenta con cariño, dulzura y chispa
una infancia que nos identifica a todos, que nos incita a recordar nuestras propias aventuras, trastadas, emociones y hasta sustos. Un libro que estoy seguro que al leerlo va a abrir nuestro baúl de los recuerdos y nos va a incitar a pasearnos por el río, a lo mejor acompañados de nuestros nietos, para revivir aquellos rincones nuestros, volver a escuchar el canto de los ruiseñores y colorines al compás del murmullo del río, a oler la hoja fresca de los álamos, de las choperas, las mimbres, las sargas y los juncos. Un libro para leerlo y releerlo. Y creo que este libro nos va a unir aún más. No quisiera acabar sin antes referirme a la autoridad local, a nuestra alcaldesa. En primer lugar, mi más sincera felicitación por el resultado de las elecciones obteniendo mayoría absoluta. Sin lugar a dudas, eso dice mucho después de un largo periodo en la alcaldía. Sencillamente el pueblo la quiere, aplaude su gestión y quiere mantenerla como alcaldesa. Avalan este aprecio el amplio programa que está desarrollando de actividades culturales y lúdicas para el pueblo. Y sobre todo para mí, su labor y compromiso en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y su promoción de los cuidados y salud mental de todos y todas. Yo ahora, en representación de estos hijos pródigos, quisiera pedirle una cosa: que no nos olvide, que nos tenga en cuenta. Por nuestra parte, creo que puede contar con nosotros, aunque no residamos ni estemos empadronados, para hacer cosas por y para el pueblo. Quizá sea necesario salir para apreciar el atractivo de este pueblo, su enclave geográfico, su patrimonio histórico y cultura que lo diferencian de los pueblos circundantes. Una muestra de los valores que tiene este pueblo lo manifiesta el hecho de que gente de otros países, no solamente europeos, se instale a vivir con nosotros. Como muestra del interés que manifiesta por el pueblo, he observado en la lista de su candidatura que ya aparece un hombre extranjero. Eso ya dice algo. Pero sinceramente creo que le falta vida al pueblo, que es necesario crear puntos de interés que inviten a venir y a pasearse por estos sectores. Y como indica en su programa electoral respecto al turismo, concluir la mejora de carretera no solo para conectar Cacín con los pueblos vecinos, sino para descubrir y potenciar los puntos de interés turístico y exclusivo del pueblo. Esa carretera desde el pantano hasta el Turro, por pocos lugares en tan pocos kilómetros, puede ofrecer un paisaje tan interesante y rico. El río discurriendo por los Tajos, el puente romano, el valle pintado de chopera, olivos, espárragos, hortalizas, el pueblo desparramado en la Solana, la presa hábitat de aves acuáticas que ofrece un espectáculo inédito, el gran nido y el revoloteo de patos salvajes, gallinetas y aves migratorias. ¿Sería posible disponer de una orilla de tantas del río que tuviera adecentada para sentarse y dejar pasar el tiempo? Esa zona de recreo del ayuntamiento, debajo del puente de las motos, ¿por qué no se acondiciona para tomarse una cerveza o refresco contemplando la corriente del río? El paseo desde el puente río arriba hasta el puente de las motos no se podría iluminar. Podría convertirse en el caminito que da la vida en las tardes calurosas. Aplaudo el proyecto de abrir y adecentar caminos como el que llega desde el puente romano,
como el que llega hasta el puente romano, y el otro hasta la presa. Y para más, si en dicha presa se acomodara un puesto de observación de la fauna que vive y transita por ella, sería la realidad. Pienso que con la ejecución de estas propuestas, Cacín dejaría de ser un pueblo desconectado para convertirse en un pueblo atractivo para disfrutar, senderistas y amantes de la naturaleza. Y sin lugar a duda, sería un aporte de riqueza en beneficio del pueblo. Y con esto quiero mostrar mi agradecimiento y satisfacción de ser colaborador y partícipe en este momento. Gracias. Pues se equivocaba Breno porque esto va mejorando. No sé si es que está lanzando su candidatura a concejal como mínimo, porque son ideas fabulosas y ojalá que algún día se puedan llevar a cabo. Supongo que el problema siempre es el dinero, siempre el dinero. El maldito carnet. Bueno, nos queda un invitado más. Tengo el enorme orgullo de tener a mi lado, que es el pedazo de artista, cantador, Pepe Cuchilla. ¿Sabes? Cuchilla pues es el nombre artístico, como digo, toda su familia, toda la vida, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce por Pepe Cuchilla. Pepe y yo nos conocemos desde muy chiquitillos y tenemos pues todos unos grandes éxitos de la época de los años 60, 70, éxitos nuestros. Bueno, yo era guitarrero, más bien él era el compositor. Me acuerdo mucho de aquellos veranos en que los corros de las puertas de la gente, especialmente me acuerdo de Juan de Dios sentado en su peñón, llamándonos para que le cantáramos la copla del Cabo. Y el Cabo se enteró. Le cantábamos cantando una copla sobre él, que no era sobre él, pero parecía él, y era la autoridad competente y eso no podía ser. Total, acabamos en el cuartel, ¿te acuerdas de aquella aventura? Y salimos vivos, vamos a dejarlo aquí, salimos vivos, porque claro, aquello no se puede permitir, porque cuando se habla y no se saben las cosas, pues normalmente pues, se malinterpreta, pero nosotros lo hacíamos con toda la mejor intención del mundo y en la tradición oral del pueblo, donde siempre había un bardo, había un poeta que inmortalizaba las cosas, no había televisión, no había prácticamente radio, aquí las cosas se transmitían de generación en generación oralmente, como en la Edad Media. Y Pepe era el bardo, Pepe era el poeta que sucedió a Bernardo y sucedió a Alpieza, el de Dama, que tenía un ingenio especial para encantar versos y que cualquier cosa que pasara aquí no pasaba desapercibida. Si se enteraba Alpieza, se enteraba Bernardo, eso llegaba a los carnavales y era mofa, pero casi siempre se reía uno con la gente más que de la gente, ¿no? Y Pepe heredó ese talento y luego cuando empezamos a dispersar todo en los años 70, él acabó en Onil, acabó en Alicante. Y yo sé que en el año 77 tuvo una actuación estelar en radio La Voz de Alicante, nada menos, que no son palabras menores. La Voz de Alicante era una cadena copiera, una cadena muy potente. Y tuvo una exhibición allí donde llegaron a decir incluso que se había preparado perfectamente el repertorio y que había hecho una auténtica maravilla, que se notaba que se lo había preparado. Y él me confesó que no lo había cantado nunca. Lo que es el ojo clínico. Bueno. Pepe aparece también como uno de los protagonistas del libro cuando hablo de los bardos, de los poetas del pueblo, ¿no? Y ahora al final, pues, como él sigue en activo, nos tiene reservada una sorpresilla, pero primero quiero cederle la palabra por si quiere decir alguna cosita. Yo solamente quiero darle la enhorabuena a Miguel Ángel, no solamente por el libro, que ya es una cosa muy importante, por todo lo que ha hecho en la vida. Yo siempre lo he admirado porque de niño era un tío muy inteligente, superaba en todo, incluso jugando a fútbol había que saber que era capaz, cualquiera le quitaba el balón. Pero ya está, a los cantadores nos da Dios la gracia de cantar, pero no nos da don de palabras. Entonces yo tengo don de palabras. Pero sí, os voy a hablar de las dos canciones esas que hicimos. Porque en los años 60, de esto ya hace años un poco, cuando Isaías se fue a unir,
a los 2 o 3 años vino de vacaciones, invitó a que pasaran aquí unos días en el pueblo. Vinieron, y dio la casualidad que el día que vinieron, Israel había ido de viaje no sé a dónde, a Torres del Mago, no sé, no estaba aquí. Llegan los muchachos aquí a Cacín, empiezan a buscar a Israel, no lo encontraban, no se entendían con nadie. Total que le compran ahí en la casa de Mercedes, la tienda que tenía Mercedes en aquella época, compraron ellos ahí unas cosillas y se fueron a comer a Río. Lo vio nuestro amigo Juan de Dios, se asustó, estos tíos con estos tipos, estas barbas, estos pelos, que no perdonaron. Se va y se lo dice a Periquito. Y Periquito dice, al cabo. Llega al cabo, se lo dice, va al cabo en busca de ellos y los trae en punta de pistola hasta el cuartel. Cuando que estaba por allí en el paseo, dale que te pego con la rumpilla y la... Dice Miguel, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Total, que nos informamos de lo que pasó. Y de esto hay que hacerle una canción. ¿Cuándo tú estaba la canción? Yo no escribí ni una letra de aquella canción, más que la grabé aquí y aquí está grabada. 13 o 14 años de esa época se graban las cosas perfectamente. No escribí nunca una palabra de la canción, nada más que la grabé ahí y ahí está todavía. O sea que la hemos ensayado hace 52, 53 años que la ensayamos y la vamos a cantar ahora. Luego se fue nuestro amigo Hito y nuestro amigo Evaristo. Se fueron un día al pantano y en una curva de esas pegaron un porrazo. Otra canción, que es la única canción que yo tengo. La vamos a cantar cuando quiera Miguel Ángel y verás. Va continuamente mejorando, como he dicho antes. Voy a empezar a hablar un poquito sobre el libro, sobre la génesis, sobre de qué va, qué tipo de libro es, cómo se puede clasificar, etcétera, etcétera. Pero antes de nada, me gustaría recordar, le he prometido nombrarlos aquí, estoy con nosotros, a un montón de gente que hay por ahí, la diáspora, que han hecho Eusebio, gente de Burgos, de Bruselas, gente de Onil, de Tarrasa, de Barcelona, de Vitoria, que les gustaría estar aquí y me han dicho que por favor que diga algo sobre ellos. Entonces, lo que voy a decir sobre ellos es el nombre, ¿vale? Pepito Rebaná, presente, antiguamente, ¿no? Aquí diremos simplemente que lo recordamos y que está con nosotros. Paco Ranilla, ¿se acuerdan de Paco Ranilla? El que le robaba los boquerones al Endí y que después lo vomitaba en la escuela, en el libro. Boquerones crudos con 4 órganos. Bueno, Oli Moles. Anoche me contactó Oli Moles, que es la hija de Bernardo, el poeta, el grandísimo poeta. Oli me dice que tiene todas las poesías de su padre, que llevamos detrás de ella algún tiempo, ¿verdad? Eusebio ha recopilado algunas, esto es de Bernardo que lo conseguí en la feria, que hablando con Pito el año 99, y algunas aparecen en el libro, pero lo vamos a tener todas y de luego las ahorraremos, ¿no? Antoñita Peregrina, que es la protagonista de uno de los episodios del río, que casi se ahoga, ¿verdad? Antoñita, la de Gordo el Títere, también me dijo que no podía venir, que estaba de ella, que por favor que la tuviéramos presente. Mari Castro, la hija de Pedro el Coleta. No, Pedro Negrito, Pedro Negrito. Nuria Castillo, la nieta de Zocato el Liebre. ¿A que sí? Encarna Mateo también le ha dicho que le encantaría estar aquí, pero no está. Encarna es una grandísima poeta también del pueblo. Mariquilla, la del Turro, también le gustaría estar. He apuntado aquí a Pepe Espadas, pero me he llevado la enorme sorpresa de que Pepe Espadas está aquí, está allí, y le pido un enorme aplauso para él porque se ha venido de Mallorca. Una enorme sorpresa y una grandísima alegría verlo por aquí. Brisa Rivera también me ha dicho que le había gustado. Lumi la he visto por aquí, me dijo que está un poco dedicada, pero está aquí. Paco Peínez, ¿la acordáis de Paco Peínez? Está en Onil y la ha sentido mucho y no puede estar por aquí. Salvadorín, lo mismo. Salvador me ha dicho que contemos con él. El Rubio y Nini, que están cuidando a unos niños. El Rubio, Manolillo el Rubio, de mi tío Manolo. Sagradito, igual, por problemas de salud no está aquí. Pepe el Chato también me escribió desde Barcelona diciendo que le había encantado estar y me mandó un fandango. Encantado con él. Eso. Y también quiero agradecer la presencia de Antonio Arenas, que es uno de los culpables de que el pueblo esté hoy en el mapa. ¿Vale? Antonio Arenas, el periodista ideal, fue el que hizo el reportaje tan celebrado de ayer del vídeo
y de artículo que publicó en Ideal y que hoy ha salido también en la comarca de Alhama, en el comarcal de Alhama. Y hoy tenía 3 presentaciones en Granada, más postín, pero ha preferido irse conmigo y jugarse la vida por la carretera. En el mismo. Bueno, empezamos a hablar un poquito del libro. ¿Cómo es la génesis del libro? Pues esta cosa me bollía a mí desde hacía mucho tiempo. Es una cosa que yo pensaba que tenía como una pequeña deuda con el pueblo. Yo fui muy pequeño. Aunque he ido y venido mucho tiempo mientras mis padres estaban vivos, pero después como que lo he abandonado un poquito porque he andado para arriba y para abajo y no he tenido mucho tiempo para el recuerdo. Pero ahora que vamos un poquito más adelante en la vida, nos damos cuenta de que en realidad en un punto de los 70 pues, empieza uno a pensar que somos lo que recordamos, ¿verdad? Es una frase de Italo Calvino que yo me la aplico perfectamente. Y ese bulle que tenía yo en la cabeza no acababa de concretarse, de pura pereza, de vagancia, de desidia, de abulia, de degeneración. Hasta que un día, el 2 de noviembre pasado, fui a ver la lápida de Mariana Pineda, porque ese día abrí la cripta que hay debajo de la catedral y vi a muchos de mis profesores del seminario allí enterrados, compositores como Valentín Ruiz Aznar, obispos del siglo XVIII, allí están enterrados y se pueden ver gratis, porque la única vez que abren la lápida es el día 2 de noviembre. Pues cuando fuimos mi señora y yo a ver aquello, pues nos volvimos tan ufanos y tan contentos y por la plaza del ayuntamiento, por la plaza del Carmen, encontramos a Bastenillo, Rosa Mari, Almudenita y Dolorcita. Ellos tienen la culpa de todo. Estuvimos ahí hablando un buen rato en la plaza del ayuntamiento, nos reímos un montón de toda aquella aventura y ya pensé definitivamente, digo, esto no puede quedar en el olvido, esto no puede desaparecer sin más. Esto te quiere que tengo que fijarlo por escrito como sea, por más que me cueste. Me puse y en una semana lo quiero. O sea, el detonante fueron ellos, efectivamente. Esa fue la génesis de decir, ¿por qué escribe esto? Porque ellos tienen la culpa. El título del libro, pues no es nada fácil titular un libro, ¿verdad? De hecho, cuando yo seguía escribiendo y tal, y seguía pensando, el título es que definitivamente define lo que hay debajo de lo que hay dentro de un libro, la tripa del libro. Seguía pensando, decir, no acababa de encontrar el punto. Manejé pues más de 15, de los cuales aquí tengo 10. Uno de ellos, el primero que le puse el título a los primeros ejemplares, a los primeros ensayos, eran Cacín, Cacín, que te condenas. Que era lo que decía don Aureliano cuando iba aprendiendo el breviario por los cerros. Y daba su grey, y luego eran todos pecadores, Cacín, Cacín, que te condena. A mí que yo se me quedaba grabado con 6 años, ¿no? Yo no sabía horrible, eso de condenarse. Y pues no estaría mal. Otro nombre que manejé fue Cacín intemporal. No acababa de. Otro, Cacín intemperial, entre intemperie e intemporal. No de intemperie porque es de intemperie, porque la gente se fue, intemporal porque está siempre en nuestros corazones. Otro, Cacín circunstancial. Con más tentativo. Otro, Cacín circunstanciado. No lo acababa de convencer. Cacín acrono. ¿Qué significa eso? Es una palabra culta, griega, muy bonita, que quiere decir sin tiempo, intemporal. Acrono. Después a mí me gustaba mucho Ray Charles y digo, pues, ¿qué te parece eso de Cacín on my mind? Yo soy de inglés, es la lengua del imperio. Entonces, pues eso quedaría muy cosmopolita, ver cómo se dice Cacín. Cacín on my mind. Eso la gente del pueblo que te lo diga, ¿qué va a pensar? Suena taco. Otro nombre que barajé, Cacín timeless. Timeless, igual, pura deformación profesional. Intemporal, sin tiempo. Cacín deconstruido. Crítica literaria también un poco rancio. No me gustó. Hasta que di con el último, Cacín forever. ¿Vale? Forever es uno de los chistes que aparecían en Forge siempre. Forever, igual que decían for president, cuando hacía cualquier disparate, no el que sea for president, o el de Philanthropos for you, ¿sí? Era esa mezcla de cachondeo, de lo auténtico y del inglés. Entonces, el subtítulo ya lo tenía. ¿Y ahora qué? Hace falta un título rimbombante, pues comacón, palabra aguda, aunque tiene alguna connotación de medio taco también. Pero comacón tiene su raíz, porque es un blending, que es una palabra inglesa que significa juxtaposición, significa fusión. Comacón es una mezcla entre Comala, que es el universo literario de Juan Rulfo, que escribió un gran libro y luego otro menos, El llano en llamas, pero el gran libro definitivo que introdujo el realismo mágico en el boom americano, en el boom sudamericano, este hombre mexicano, Juan Rulfo.
y lo mezclé con Macondo, que es mucho más conocido, Los 100 años de soledad, como afortunadamente y acertadamente decía Miguel Ángel, mi tocayo, con 50 años habría bastado, decía Borges, ¿verdad? Tantos años de soledad, 100 años de soledad con 50 habríamos tenido bastante. Y los mezclé los dos con Macondo y no me sonaba mal, y de alguna manera elevaba a la categoría literaria de estos dos monstruos de la literatura a Cafín, nada menos. Pensé que se lo merecía, digo, hecho, y con el siguiente. Bueno, ¿para qué está escrito? ¿Para qué está escrito? Me voy a ayudar de cosas que ya he dicho y que las he dicho pausadamente y así me equivoco menos. En la página 20 del libro, si tuviéramos el libro diríamos como en la escuela niña, abrir el libro por la página 20. En la página 20 digo por qué escribo el libro. Y dice esto: quizá la razón principal de este trabajo sea precisamente dejar constancia de la existencia de seres que en la distancia y el tiempo adquieren la categoría de personajes míticos y que a través de este libro reciben el merecido homenaje a su enmesura, a su bravura, a su originalidad, a su peculiaridad, a su unicidad, a su mera y legendaria existencia. En efecto, como se irá viendo a lo largo de la narración, mi querido pueblo es una mistura feliz e improbable de la Comala de Juan Rulfo y el Macondo de García Márquez. En su virtud, llamémosle Comacón, designación que considero atinada y que da título al pueblo. Entonces, la finalidad podemos resumirla en 3 palabras. Primero, la celebración de todos esos seres que habitaron por aquí y que ahora todavía cuando paseas por la calle y miras con el corazón, te cruzas con ellos y te hablan y te dicen cosas todavía. Eso es realismo mágico puro, ¿verdad? Eso es categoría de Macondo y de Comala. Celebrar su vida y sus costumbres. Hay también un enorme sentimiento de gratitud que, según Junger, el filósofo, es pues una de las virtudes más fundamentales. Y desde luego, lo esencial es que no se olvide que todas estas cosas que pasaron, en cuanto que nuestra generación desaparezca, se acabó. No hay nada, ya ni siquiera hay poetas que lo perpetúen, ¿vale? Lo que no está en las tablets, lo que está en los móviles, lo que no está en una pantalla no existe. Pues yo quería fijarme en el papel y pensar que eso no debería de irse por el desagüe de la historia. Poner a Cacín en el mapa, lo hemos comentado más de una vez, ¿verdad? Y ya hemos dicho que la mayoría de los que estáis aquí no son de Cacín. No se puede poner mejor a Cacín en el mapa que de esa manera. He comentado también lo del inserso, ¿verdad? No hay ningún disparate. Que se dé el paseíto por esa ribera que Eusebio va a organizar cuando sea concejal. Eso es. Concejal honorario. Concejal de mérito. Hay muchas figuras para que te coloquen. El material ha salido todo de la memoria, fundamentalmente. ¿Vale? He puesto la memoria a trabajar. Fermín, que está por aquí, me ha ayudado mucho con el glosario. Fermín es de Moralea, pero es amante de Cacín y viene mucho por aquí. Eusebio me ha ayudado a cantidad también con el glosario, que ahora mencionaremos. Como digo en el libro también, el 90% es verídico. Es verdad, todo eso pasó. Y le pongo un 10% de una pizca de fabulación, un poquito de edulcorante para suavizar algunas situaciones que no son tan airosas. Ella ha descubierto un nombre que yo cambié. Pues porque hay susceptibilidades, alguien le puede sentar mal, porque a lo mejor la aventura no le resultó bien, y el hombre no quedó bien, entonces pues no le gusta que eso se lea, ¿no? Yo le llamo rajolumbre a ese personaje, ¿vale? Pero ya me lo ha traicionado, pero no lo voy a repetir. Cuando le puso calefacción a los guardos, a los marranos, y lo electrocutó. Y todo el año se quedó, porque comían de eso. No digo más. Eso está en la memoria. Saber es recordar, dice Aristóteles. La memoria es el centinela del cerebro, dice Shakespeare, ¿vale? Lo pronuncio bien para que no pase como con Menéndez Pidal, cuando decía Saques Peare, en una conferencia muy importante, en los años 30 del siglo pasado. La gente se reía de decirle que había un hombre tan listo como es Menéndez Pidal y no sabe inglés, dice Saques Peare. Él se quedó muy parado y prosiguió el resto de la conferencia en inglés. El que lo sabía era el público, ¿vale? Bueno, a veces cuando uno tira de memoria, pues puede pecar puede incurrir en el problema de que la memoria a veces es muy traicionera y muy selectiva. Pero yo, para subsanar ese posible error, me fijo en una frase de Borges que dice exactamente: la realidad y mi recuerdo de la realidad son la misma cosa. Y el que no le guste, el axioma de la lenteja, el axioma naval, ¿vale?
Kierkegaard dice también que la vida se vive hacia adelante, pero se comprende hacia atrás. Y eso solo se logra entender cuando uno llega a cierta edad, donde tiene muy poquito por delante y mucho por detrás. Es más lógico que tire de lo que pesa, y lo que pesa es lo que ya ha vivido. Vilas de otros mis ídolos, y dice que los recuerdos tengan dignidad. Ese es mi cometido. Están inacabados, y al escribirlos les doy sentido y dignidad. Es una frase que hay. Y Claudio Magris, otro intelectual italiano, también dice otra frase que yo me aplico y que explica muchas de las cosas que hay aquí. Dice Magris: es mi obligación escribir contra el olvido y contra el tiempo, para salvar algunas cosas, no todas, ¿vale? Las que yo consideraba convenientes están ahí salvadas. ¿Cómo podemos catalogar el libro? ¿Es un libro de relatos? ¿Es un libro, es una comedia? ¿Es una tragedia? ¿Es un drama? ¿Qué es el libro? Pues es difícil de catalogar. Cuando yo fui a pelearme con las editoriales, una pelea larga, fueron 35 editoriales. Todo eso pasó en enero. Pues estaban todos muy empeñados en catalogar. ¿Pero qué es el libro? ¿El libro de qué va? Le contaba, pues las cosas de mi pueblo, que no sé cuánto. Autoficción, eso es lo más parecido. Autoficción. Pero yo creo que es simplemente un libro de relatos que también se puede catalogar como novela. Si entendemos novela, lo que decía Delibes, para que haya una novela tiene que haber un hombre o mujer, hombre, un paisaje y una pasión, algo que lo mueva. Esa es la definición de novela. Pues en ese caso también es una novela. Los relatos son independientes todos, pero son las piezas de un puzzle de esta obra poliédrica y coral que conforman un todo, cuyo personaje principal es Cacín, de la que sería la novela también. Vamos, fijemos más en eso. La estructura del libro, pues tiene 32 capítulos más 2 glosarios. Un glosario de apodos, que sería un pueblo sin apodos. Si no hay apodos, no hay personal. El apodo es una categorización de la persona que adquiere el nivel de ciudadano de ese pueblo. Mientras que no tienes apodos, no eres nadie. Aquí nadie se conoce por los nombres, estos son los forasteros. Y cuando ya se mete mucho en el pueblo y se les quiere y se les aprecia, se les pone un apodo. Ya es ¿vale? Hay todo un festival de apodos. 12 capítulos, sin contar el prólogo magnífico, magistral que ha hecho Eusebio. Empiezo con un introito, después sigo con introito, digamos, un poquito de declaración de intenciones de qué va el libro, de qué he leído un poquito. La calendaria, siempre hemos dicho calendaria, la candelaria, es uno de los episodios que ya puse en Facebook para que lo leyerais. Ese es uno de los primeros capítulos. Después aparece el charro. ¿Alguien se acuerda del charro? El charro era un personaje del pueblo, era el primo de Paquillo Feliciano. El charro, exacto. El charro era tremendo, ¿no? Y tiene un episodio entero en que, lo cuento muy sucintamente porque es un capítulo cortito. Nosotros estábamos en el charro configurando la manera de ir al día siguiente a coger Atocha, cerca del día de los manchos, o sea, a finales de enero. El día de la Candelaria es el día 2. Pues nos confabulamos en la casa del charro para organizar al día siguiente. Mañana quedamos a las 7:30 en la era FC que vamos a ir a coger Atocha. Atocha es parte seco. Para hacer los manchos, para la Candelaria. Candelaria, sí. Vamos. Y estábamos todos tan entusiasmados y esa noche le habían traído a Paquillo Feliciano, a Charo le habían traído, a Alcina Antoñico le habían traído una bicicleta nervicica, qué cosa más bonita, unos brillos. Y la metió en la cuadra para que la quitara del medio, no la toqueteáramos ni nada de eso, que nos quedábamos pasmados con la bicicleta que le habían regalado al Charo. Y estaba por allí Paquillo Feliciano, y nosotros diciendo, mañana está hablando en tal sitio, de Paquillo Feliciano, primo, yo también voy. Y dice el charro, tú no vienes. No se habló más, Paquillo desapareció. Y nosotros seguimos con otras cosas y de pronto vimos un trancazo en la cuadra. Estropicio. Salimos todos corriendo por la cuadra, Paquillo con un menchinal había destrozado la bicicleta. Nuevo flamante, el charro se descomponía cuando veía esas cosas. Y nosotros, con Paquillo Feliciano blandiendo el menchinal, nos fuimos a nuestra casa rápidamente. Un menchinal es un... A ver, cuéntame, ¿no? Un menchinal es un pedazo de tronco con el que se hacen las vigas, ¿no? Pero álamo pelado. Esa es la aventura del charro, pero contada con un poquito más detalle. Rajo Lumbre, en el siguiente episodio, Guillermo de Poca Paja, alias Tarzán, que tiene un par de capítulos, ya sabéis que a él le llamaban el sordo potra, ¿no? Tenía un poquito de dificultad de oído,
lo queríamos mucho todos, pero cuando se trajo el primer tractor aquí al pueblo era el Land. El Land de Guillermo tenía 25 o 26 caballos, pero era el primero, era una auténtica maravilla. Era raro, difícil de inicializar, ahora hablaremos un poquito sobre eso. Pero ahora cuando todos los enteradillos, es otra palabra típica de aquí, estemos enterados, los enteradillos, los que quieren saber de mucho y saben de poco, pero se muestran, ¿no? Estábamos dándole vuelta al tractor para arriba y para abajo y siempre preguntando lo mismo. Guillermo, ¿y esto cuántos caballos tiene? Diciendo, yo sé mucho de caballos y de todo, porque habíamos oído eso en la vida, ¿no? ¿Cuántos caballos tiene? Y Guillermo con mucha paciencia decía siempre 25 caballos. Hasta que un día se cansó y dice, tiene 25 caballos y una potra. Y se quedó por eso. El día que Guillermo fue de compras, una anécdota que cuenta mi tío Vicente, el padre de Eusebio, ¿no? Una auténtica maravilla. Pitos tiene un capítulo entero porque Pitos era fundamental en el pueblo. Sin Pitos no había fiesta, no había baile, no había mocica y mocicos juntos y no había casorio, no había nada. Pitos era el alma del pueblo. Toros en la acera se llama otro. Se me quedó grabada aquella imagen de Evaristo sacando el televisor con su orecilla, su estabilizador debajo a la acera y todo el mundo con las sillas cortando la calle nueva para ver los toros, para ver el cordobés, el bitito que toros en la acera. Y después acababan los toros, cada uno con su silla en su casa y teníamos conversación para la temporada. La Cencerrá es otro de los grandes capítulos que le tiro mucho de Bernardo y del poeta que vino de Alhama para dar una Cencerrá a una viuda. Viuda quiere decir que era viuda por 2 veces. Se llamaba Angustias, como ya habían viudado 2 veces, le llamaban Angustias la monja. El pueblo no tiene desperdicio, la perfección de los apodos, ¿verdad? Manolillo el Carrero. Uno de los versos de la Cencerrá de Bernardo, hacía competición con el de Alhama, con el jameño, echando versos, pero trovas sobre la marcha. Decía, Angustia, ya te has casado con Manolillo el Carrero. Como te cargues a este, ya te has cargado al tercero. Genial, sobre la marcha. Las merendicas ocupan un lugar fundamental, primero en la de los chichas y después en el Cortijo Lama, donde incluso, como me recordaba Isauro, se organizaban merceores en los olivados de mi padre, en el lugar de Pepino. La venta ambulante es fundamental. Ahí tenemos a Vendín, la gran estrella, Pericana, que le hacía un poquito de sombra, un jameño con el que se llevaba Vendín a matar, la Mundica, Juana, la que nos traía crema en Nivea, que se untan la bonita y también se untan la fea. Es otra poesía de Bernardo. Los veranos, cómo gastábamos los veranos, los disparates que hacíamos los niños, eso era una cosa extraordinaria, es otro de los capítulos. El palo de los amotos, una institución de Gacín. El palo de los amotos, antiguamente era los amotos, porque había 2. Por eso era plural. ¿Vale? Los bares, estoy pensando en Paco el Manco, los meterillos, los meterios, ¿verdad? Bardos, las barrancas, cuando venían aquellas barrancas enormes y se caía el tercio del encargado abajo y el barranco de Cijuela se llevaba a los corrales de las casas de allí de la estación, ¿no? Eso lo vivíamos nosotros y era espectacular. Bardos, ahí hablo de Bernardo, hablo del Pieza y hablo de Pepe Cuchillas, 6-7 páginas dedicadas a ellos. Ahora leeremos algo de ellos. Los curas que han pasado por Gacín. Anteayer estuvimos en una reunión en el seminario, tenemos un grupo de ex seminaristas, casi todos los de mi edad que estudiamos pasamos por el seminario, por otras cosas, por razones económicas. Y me encontré a don Francisco Carmona, ¿quién se acuerda de él? Don Francisco Carmona, yo hacía 50 años que no lo veía. Don Francisco Carmona era el cura de nuestro pueblo, yo era entonces seminarista, él se fue a Roma un verano porque era un tío, sigue siendo una luminaria, se fue a hacer un curso que le había mandado el obispo, el Emilio Benédez Quinn, y me dejó a mí aquí a cargo de la parroquia y me nombró archidiácono. Tengo la titulación escrita. Y hacía unas partidas de las fiestas, unas partidas de bautismo y unas partidas de matrimonio que daban gusto. Todas falsas, pero se la llevaba la gente muy convencida. Días de luto, también hablo de las tragedias del pueblo. Ha habido muchos momentos en que el pueblo no ha sido todo juerga, sino que ha tenido muchas tragedias y ahí están reflejadas. La Alsina de Antoñico, otro episodio obligado, ¿verdad? La Alsina de Antoñico. La escuela, Don Manuel, la plaza donde estamos, se llama la placeta de Don Manuel, con unos métodos fabulosos. Lo que me enseñó Don Manuel, yo he vivido del cuento casi toda la vida, pero lo que me enseñó Don Manuel,
En la facultad, en el instituto, arrasaba en análisis sintáctico. Falta de ortografía ni una con 8 o 9 años. A palo limpio, como es que sea. El llano de Agustín, donde nos citábamos todos, es otro capítulo. Nos citábamos cuando jugábamos al fútbol, el Tonillo, Poleo y yo teníamos nuestras discrepancias en el fútbol porque los dos queríamos fichar a Pepito Rebaná, que era un figura, y sigue siendo un figura jugando al fútbol, ¿no? Era una maravilla. Y claro, como no nos poníamos de acuerdo, pues nos peleábamos que era lo suyo. Eso era los diálogos que entablábamos, ¿no? Y cuando acababa el partido de fútbol, nos citábamos siempre en el llano de Agustín, para acabar de resolver la diferencia a pedradas. Nos dábamos 10 minutos para organizar los parapetos, municiones y 20 metros a poco hasta que caía uno herido. Cuando uno caía herido, ahí se acababa, ya están amigos todos, pero los del herido, el equipo del herido tenía que llevar herido a don Manuel, que era practicante, maestro y practicante, el de las inversiones. Y ese era el castigo, nos ponía palos. Otra vez salvaje. Las tiendas, Paletas, Mercedes Bubión, La Mariana, Pepe Escurriura. Otro capítulo va sobre los inviernos, cómo nos entreteníamos aquellos inviernos que no había absolutamente nada más que nuestra imaginación. Y todo uno de los personajes fabulosos del pueblo al que dedico un capítulo de 4 o 5 páginas y ahora leeremos algo sobre él. Tito me parece uno de esos personajes únicos, absolutamente únicos. Paquito el Correo me escribió una vez diciendo que efectivamente mi Tito marcó mucho de nuestra aquella época. Incluso me comentó que había ido una vez con el picú, él fue el que introdujo el picú en Cacín, el que introdujo los discos, la música. Es una enorme deuda la que tiene el pueblo, como lo que hizo Tito, ¿no? Y una vez se fueron a los chichas con el picú, andando a estos chichas, a hacer un baile allí los chichas, porque tendrían allí alguna novilla, y cuando se acabaron las pilas, pues se vinieron andando para otra vez. Porque no había luz. No había luz. Y cuando estuvimos el 2 de noviembre con Pepe Luis y a Rosa María, Mudenita, Dolorcita, estuvimos en la plaza del Carmen, estuvimos recordando aquella serenata que dimos a Mudenita con el picú de Hito. La canción era La noche de Adamo, me acuerdo perfectamente, y como no tenía pila lo enganchamos a los cables de la luz. Pegamos los cables de la luz a las casillas bajas que había enfrente del Mudenita, enfrente de Marino, y tan pancho, enchufamos allí los cables y acabó la canción y nos fuimos, desenchufamos y se acabó. Increíble, ¿no? Eso nos parecía normal. Los juegos de los cartones, los cartuchos, el odio que le teníamos y el respeto a Kiko, el del cohete, que nos arruchaba continuamente, nos dejaba sin cartones, sin cartuchos. Almas blancas, un capítulo que le dedico entero a aquellas personas que os ha dicho antes Juan, pues que se les llamaba entonces como los tontos del pueblo, pero no eran en realidad tontos, simplemente no tuvieron su oportunidad y en aquella época no había los adelantos, si no serían personas normales. Pero se les trata con mucho cariño, me acuerdo mucho de Paco Feliciano, ahora os haré la descripción de él. Me acuerdo mucho de Paco Nerra, que murió hace un par de años, primo hermano mío además, de Juati, la mujer de Juati, Perico, persona homeless, primer homeless sin techo de Cacín, pero que la gente lo quería bastante. Una noche buena, yo acababa de hacer la primera comunión, año 62, y estaba imbuido del espíritu de Navidad. Y convencí a mis padres de que invitaran a Perico a cenar, Nochebuena. ¿Cómo se ve el hombre ya a las cuevas donde vivía? El solico. Que se venga Perico. Empezó a beber Perico. Había cosa buena aquella noche. Se puso la bota y le dio por cantar un villancico. Villancico no, un villancico. Y no el villancico entero, sino la estrofa nomás. Y le dio por cantar, vamos pastores, vamos hacia Belén. A ver en la que el niño lo vuelve a venir. Así estuvo como media hora larga. Y me miraban mis padres. Y mis hermanas se movían de la risa y no salía de ahí. Y se atascaba. Y después empezaba con las manos y vamos, y así, hacía este gesto. Con mucho movimiento y con mucho afán. Digo, pero total, que se acabó yendo a su cueva al cabo del rato, a su pajar. Pero esa fue la noche de Perico. Por supuesto, hay un capítulo dedicado a los niños y la naturaleza. Éramos sostenibles en aquella época, a pesar de que arrumbábamos con todo lo que pillamos, ¿no? Con nuestros tiragomas. La matanza también ocupa un capítulo fundamental. La feria y otras fiestas, eso era básico. La feria, cuando venían los yunkers. El hoy, los monaguillos y los entierros. Entierros enterrábamos gatos, después lo comentaremos, ¿no? Falta de otra cosa, pues echábamos de mano de gato. Pero el hoy era otro personaje que se juntaba con Antonio el Pincho y
hicieron de un tambor por ahí y todos los niños íbamos detrás de ellos porque nos parecían fascinantes, fueron capaces de tocar música con un tambor y el pinche cantando, maravilloso. Las tardes de trilla, otras cosas de las fascinantes, nuestras madres nos daban nuestro ponche de quina Santa Catalina de huevo batido, íbamos a relevar a los de las eras, ahora veremos algo sobre eso. Hijos ilustres, todos los pueblos tienen sus hijos ilustres, gente que ha destacado a pesar de las pocas posibilidades que han tenido. Hay un capítulo dedicado a ellos y ya te puedo decir que no están todos los que son, evidentemente, ya he nombrado los que yo he creído que eran los más destacados, pero hay muchísimos más. Y como digo, los dos capítulos del final van sobre nombres y apodos y glosario de vocabulario cacineño. Glosario de vocabulario cacineño, por ejemplo, a ver, yo siempre nombro casi las mismas palabras, pero hay como 10 páginas de vocabulario cacineño. Algunos son exclusivos de Cacín, otros son un poco desfiguradas, pero son reconocibles. Pero son muy utilizadas aquí y en otros sitios casi no se oyen. Como los nombres. Siempre prefiero el mismo. Hay un nombre aquí en Cacín que se ha perpetuado con el hijo, que es Fecex, que no existe. No existe San Fecex. Lo he buscado por todos lados. ¿De dónde saldrá eso? Pues afortunadamente sigue la estirpe con el nombre de Fecex. Supongo que continuará en la saga. Palabras como efrocio, eso no se oye en español. Y lo he comprobado varias veces. Incluso en Los Ángeles. Yo sé palabras que ustedes no saben de español, como que efrocio. Y se quedan los mexicanos, ¿eso qué es? Efrocio. Está el español diciendo disparate. Lapachero. Lapachero. Eso para los de Cacín nada más. Los forasteros no lo saben. Que se chinchen, que se chinchen. Insonrible. Prevericaico. Está el niño prevericaico. Ese es un ifré. Y tierco. Y cuando era muy tierco, y tierco manío. Lo mismo pasa con cáncano. Es un cáncano. Cuando era mucho cáncano, cáncano guitarrero. El niño está emberracado, no para ello. El niño no es una fogara. Los guacharros, los guacharrillos. Tengo un niño con 2 guacharros. Un guacharrazo. Esa es, la loca pitre. Le ha dado un paralí. Le ha puesto al perro un tanganillo. Eso tampoco existe. Un tanganillo para que no cace. Tiene Paco el carnicero una torá. Una torá no es el libro de los judíos, sino una manada de toros, ¿no? Una torá. Verla ahí. Verla ahí. Zuzumío. Zuzumío. Bueno. Os voy a leer algunas cositas sobre lo que os he comentado para que os hagáis una idea del tono en que está escrito el libro y os animéis a leerlo vosotros también, porque sé que viste mucho eso de comprar el libro, pero a ver si lo leéis. Vamos a ver, estamos hablando del amigo Guillermo. Fijaros, este Guillermo del cortijo Poca Paja era de gran bravura y sin duda también algo montaraz y algo asilvestrado. Aparcaba el tractor delante de su casa con remolque y todo, cuesta abajo, para arrancarlo por la mañana a racha, pues el Lanz era duro de inicializar. Con la previsión de, en evitación del relente, tapar la chimenea con un saco de plástico de nitrato de Chile. Y un pedrusco encima, para que no se volara el saco. Sabedores de ello, los niños calzábamos el Lanz con piedras por la noche, para no perdernos el espectáculo matutino, antes de ir a la escuela, al ver que no podía echarlo a racha. Guillermo, tras maldecirnos y lanzar aviesas miradas en derredor hacia donde nos hallábamos nosotros, expectantes, se quitaba la camisa, echaba una copita de machaquito al tractor a través de una gomilla dispuesta a la boca y otra copichuela para sí mismo, y empezaba a dar vueltas a una especie de tambor o rueda lateral del motor hasta hacerlo explosionar. Explosiones que en más de una ocasión, cuando el fragor se le olvidaba quitar el saco que lo taponaba, salían disparadas a las chimeneas del Lanz por encima de los tejados. Los niños aplaudíamos deslumbrados por el poderío de nuestro vecino Guillermo y su capacidad para montar tamaño espectáculo al alba desde la lana. Esa era Guillermo. Vamos a ver nuestro amigo Pitos. A ver nuestro amigo Pitos. Los mozuelos llamaban a Pito el domingo sí y domingo no.
Pito se desplazaba desde su cortijo, Calisto, cargando con el acordeón y se aprestaba a hacerlo sonar en las largas tardes de invierno que cantaba Serrat en la casa que se prestara al evento. Allí acudían lógicamente las mozuelas, invitadas por los mocicos, con idea de entablar tratos, quizá con vistas a lances mayores tales como noviazgo y casamiento ulterior. Don Aureliano el cura advertía de la ocasión pecaminosa que se concitaba con dichas reuniones, y a tal efecto las familias de las jovencitas casaderas nos encomendaban a los niños una tarea esencial: vigilar el baile, controlar que todo estuviera atado, en suma, lo que nuestros padres denominaban guardar la fiesta. Y partíamos al baile con el convencimiento de la trascendencia de nuestra misión, a la que nos consagrábamos sin escatimar esfuerzos. Yo era uno de esos niños vigilantes de la moral y las buenas costumbres. Pero mi incipiente sentido musical se despertaba nada más oír los primeros compases del acordeón y se me iba el santo al cielo oyendo las maravillosas melodías que Pitos arrancaba de su siempre reluciente acordeón. Bueno, las barrancas tiene su lado gracioso también. Voy a leer un trocito nada más. Dice, una tarde de lluvia recia, bastante gente del pueblo se trasladó al cruce de Cacín, pasado el río donde la carretera se bifurcaba, a la izquierda hacia Lama, a la derecha en dirección al Turbo y a Moraleda de Zafayona. El espectáculo estaba servido. Grandes bloques de aquella montaña arcillosa, el tercio del Imanolo el encargado, se estaban deslizando ladera abajo con gran fragor, hasta desmoronarse en el borde mismo de la carretera. Corrió la voz de que más abajo, en dirección al Turro, en el paraje conocido por el Bao Santa Cruz, se había cortado la carretera, que era ya el no va más. Hasta allí nos desplazábamos. Pocas veces se podía contemplar una catástrofe de tal magnitud. En efecto, allí estaba en medio un enorme peñón que había taponado la carretera y que impedía el tránsito de vehículos. Los responsables del ayuntamiento del pueblo, conocedores de la gravedad del asunto y del peligro que suponía aquella mole atascando la vía, buscaban la forma de señalizarlo y advertirlo a los posibles conductores, y no hallando en sus almacenes nada más apropiado, colocaron un disco irregular con un palo vertical de peligro y una leyenda que decía: atención, gravilla suelta. Digo algo de los curas, también los trato con mucho cariño, pero algo serio. Dice, sabemos que los curas, yo de los primeros que hablo es de don Sebastián. Sebastián estaba don Aureliano, después de don Sebastián vino don José de Abrón, después vino Francisco Montes, después vino Paco Carmona. Pues digo, en los años 50 y 60 los curas formaban parte de los poderes fácticos del pueblo. El jefe de puesto de la Guardia Civil, normalmente un cabo primero, el alcalde, el cura y el maestro. Por su conexión directa con el Todopoderoso y por ser el administrador y gestor del más allá, a donde te mandaban tal la extrema unción en la ceremonia del entierro, la autoridad del cura era etérea y de alcance divino, celestial y sobrenatural. Por otra parte, los curas de la época en Comacón no eran del tipo untuoso, disfrutón y regalado. Los curas que nos tocaron en suerte fueron personajes fibrosos y austeros, de tonsura definida, con aspiraciones a santidad, dignos de nuestro pueblo, al que también enaltecieron con su labor. Y todo ello teniendo en cuenta una afortunada frase de Luz Gabás: la mirada al pasado debe ser reflexiva y nunca restaurativa. No tiene gracia, pero es verdad. Bueno, un trocito sobre la Alsina para celebrar a Antoñico. Vamos a ver. Hablo de la Alsina, hablo de que cuando había que ir a Granada había que tomar la Alsina definitivamente, ya no se podía viajar en burro teniendo la Alsina de Antoñico. Y los tractores, pues mi padre iba al seminario a buscarme en un tractor. A mi primo Sergio lo montaban en el remolque y yo me subía en el guardabarro y nos recogían gavias, cogíamos el tranvía de Granada a Gavia porque el tractor no podía entrar en la ciudad. Y como nuestro tranvía hasta Gavia, ahí nos subíamos y veníamos tan contentos de vacaciones con nuestras taleguillas de ropa sucia. Bueno, y Antoñito también sabe de eso, ¿sí? Exacto, Antoñito sabe. Pues digo, gestionaba el servicio el propietario de la línea, Antoñico Martín, hombre chaparro y orondo, papada o vacial, era papada, de un humor peculiar, servicial como nadie, que se tomaba su oficio casi como un sacerdocio, por esa vocación de servir y la liturgia con que lo ejecutaba.
El día que tocaba ir a la capital se madrugaba como de costumbre y a las 5:30 ya estaban los bares de Meterio y de Paco el Manco bulliendo de gente, ya que de esa hora se aplicaban a matar el gusanillo, es decir, a aplacar los temblores mediante la oportuna dosis de machequito. Antoñico iba colocando a los pasajeros y los bultos que habían de trasladar a la capital, cobrando billetes por el viaje, etcétera, etcétera. Fausto, hablando de las tiendas, Fausto era un personaje excepcional. Fausto era el Gerraón, ¿verdad que sí? Fausto era el Gerraón. Y era un personaje único. Leo un par de cositas sobre él. Cerremos este capítulo, el capítulo de las tiendas, trayendo a colación a otro personaje inolvidable, Fausto el Gerraón, que aparte de errar a las bestias, también hacía oficios propios de fragua en su local, sito cerca de la plaza de las escuelas. Cuando te adentrabas en su sombrío local, te daba la sensación de ingresar en la fagua de Vulcano. Tal era el martilleo, los olores y neblinas que allí prosperaban. Era cojo y tenía 2 patas de palo, que él mismo había confeccionado primorosamente, una para diario y la otra para los domingos. Insistía a sus amigos y visitantes en llevarlos a la taberna y conviarlos a una copa de anís fuerte, nada de dulce, con esta frase ilustrativa: vente conmigo que te voy a invitar a una copa de machaquito. Te la tomas y te abre la navaja sola en el bolsillo. Yo no sé cómo andar de cansado, pero tengo 5.000 cosas que leeros, ¿sí? Voy a leer algo de Eloy y los monaguillos. Eloy y los monaguillos. Se llama Eloy, monaguillos y entierros. Eloy era un comaconero que encarnaba las virtudes del lugar: recio, fuerte, ocurrente, divertido, terco, generoso, salvaje y libre. Esas son nuestras características. Era de los mayores de la banda y por tanto ostentaba un cierto liderazgo. Además, había intentado ya la carrera musical, tocando por las calles con Antonio, el mayor de los pinchos, con unos sucedáneos de tambores y otro instrumental heterodoxo. Estas escaramuzas le daban una pátina de cabecilla resuelto y atractivo para el chiquillerío. Pero lo que le confería ese estatus superior era su indiscutida jefatura del monaguillato. Ser monaguillo era una prueba de pertenecer a la élite entre los niños, pues no todos estaban llamados a ello ni don Aureliano lo permitiría. Cuando te elevaban a esa dignidad de monaguillo, ello traía aparejada la capacidad de vestirse con una sotana roja de botones blancos y un roquete igualmente blanco para las liturgias. No estaba eso al alcance de cualquiera. Además, te iniciaba en los latinajos, pues la misa estaba en latín y la primera ayuda del oficiante era la del monaguillo, replicando en latín a sus ritos de misa y demás. Dominum vobiscum, ecum spiritu tuo, sursum corda, veamos al Dominum, decía el monaguillo. Pocos manejaban esa jerga eucarística. Esto era sobre. Podría seguir indefinidamente, pero yo creo que no conviene abusar. Estamos ya casi a las 9, el acto estaba programado para 1 hora así. No sé si hay algo después. Ahora sí que me gustaría hablar un poco con vosotros, que haya un poco de coloquio. Preguntas, dudas, comentarios, está totalmente abierto el espacio para vosotros. Un forastero. Ese es un forastero. A ver qué dice la gente de mi pueblo. Por decir algo y romper el hielo, a ver si alguien dice algo. Dicen que Humphrey Bogart rompía los hielos de su cubata, de su whisky, con los dientes para amedrentar a los matones. Dios me libre, yo no llego a tanto, Miguel Ángel. Bueno, pues si no hay coloquio y no hay preguntas, cuestiones, curiosidades, comentarios, lo que queráis, pasamos a la última parte. Os doy la última oportunidad. ¿Alguien quiere decir algo? Calle para sí. Entonces, pasamos a la tercera parte, que consiste en cantar un par de coplas de las que cantábamos Pepe Cuchillas y yo. Me he traído la guitarra. Yo sé que hay aquí guitarristas muy buenos que sean misericordiosos y benévolos con nosotros, que desde los 14 años no he mejorado. Yo sé que mi tocayo Miguel Ángel toca flamenco de escándalo, ¿no?
Pero eso lo vamos a subsanar con el cante de Pepe, que también es de escándalo, ¿vale? Vamos a hacer la copla de Hito y Evaristo, cuando fueron el domingo de resurrección al pantano, en la moto de Hito, aquella montesa roja que tenía. Y se cayeron cuando iban para el pantano. Y ahí hubo un episodio que llegaron al pantano desastrados y no pudieron ligar nada con los pantalones rotos, ¿vale? Y a Luis se dieron un buen susto porque se quedaron medio tontolinados, como lo digo aquí. Esa será la copla de Hito y Evaristo que vamos a hacer ahora mismo. Y también la copla del Cabo, eso no puede faltar, esa es la estrella. Esa es la estrella, es un poquito más larga. Ya ha contado Pepe de qué iba, de aquellos fotos forasteros que vinieron a ver a Yaunil, vinieron a ver a Guisaillo, con sus melenas, sus mochilas, las pintas murales, cuando Dios los bicheó y hubo esta gente en más negocio. Además, estamos hablando del año 71. El lute estaba suelto. Era una de las épocas del lute que se escapaba continuamente y andaba por esta zona. Y el Cabo y a punta de pistola se lo llevó, porque creía que era el lute. El lute y sus kinky, sus compinches. Se armó la de San Quinto. Se armó la revolución comercial. En aquella época no sabíamos solfeo ni ahora tampoco, pero entonces. Pero claro, yo aprendí el flamenco de oído y la copla también. Como no sabíamos qué música ponerle a las canciones, pues entonces estaban en moda los albas que cantaban los Ajes de mi Carreta, que era una maravilla. Y le pusimos esa música, la música de los Ajes de mi Carreta, a la canción del Cabo. Y la otra no sé de quién era la música esa. Vamos a ver. Arpieza le hizo la música. Letra y música Arpieza. Venga. La otra noche en Casín se armó una revolución. La otra noche en Casín se armó una revolución. Dos muchachos de Alicante que muy peludos son. El amigo Juan de Dios los vio desde su peñón. El amigo Juan de Dios los vio desde su peñón, corriendo muy asustado, a Periquito avisó. Corriendo muy asustado, a Periquito avisó. Pedro, que era un hombre serio y de mucha precaución, Pedro, que era un hombre serio y de mucha precaución, con estas buenas palabras al cabo se presentó. Con estas buenas palabras al cabo se presentó. Oiga usted, señor Don Cabo, lo que le voy a decir. Oiga usted, señor Don Cabo, lo que le voy a decir. Dos muchachos muy peludos van a robar en Casín. El cabo ya muy nervioso, la pistola empuñó. El cabo ya muy nervioso, la pistola empuñó. Y saliendo del cuartel, la búsqueda comenzó. Después de dar una vuelta, ¿dónde lo van a encontrar? Después de dar una vuelta, ¿dónde lo van a encontrar?
comiendo en medio de un melona. Alto y mano arriba, el cabo nacido habló. Alto y mano arriba. Y de la voz a los muchachos asustó, llevándolos al cuartel, los ponen a declarar, llevándolos y llaman allí traído a Viana. Y al entrar por las puertas se encuentra sus dos amigos. Y al entrar por las puertas se encuentra sus dos amigos que llevaban dos macutos con dos botellas de vino. Se acabaron las tertulias y a la calle lo han echado. Se acabaron las tertulias y a la calle lo han echado. Y Pedro le dice al cabo, nos hemos equivocado. Aquel fue un verano prodigioso, ¿no? El verano de nuestra vida, ¿no? De hecho, yo de estas coplas las tenía más o menos, pero no las tenía en la cabeza, yo las tenía escritas. Y le pregunté a alguna vez, oye, esta estrofa de no sé qué, no sé cuánto. Y él tuvo el detalle de mandarme el archivo con todas estas letras ya bien puestas y lo tituló Grandes éxitos de nuestra vida. A partir de ahí los albas ya no cantaron malo. Dos muchachos de Casí, de mucho motociclismo, fueron un día al pantano para pasar el domingo. Al llegar a una curva no la pudieron tomar y se dieron un porrazo que se iban a matar. Se levanta Evaristo, hijo mío, ¿qué me ha hecho? Que me he roto una pierna y me dio hombro derecho. Hijo que nada decía, Evaristo asustó, Evaristo se creía que la moto lo mató. Y Guajín se recupera y pedía carbonato, pues seguía la nariz lo mismo que un parroquiano. Cuando se entere mi padre que yo no le dije nada, se cree que estoy en el río con el Land-Rover por agua. Después se van al pantano y van pensando en ligar, pero con los cartones rotos no pudieron hacer nada. Esto fue el disco de oro, ¿eh?
que quisiera tocar un par de fandangos. Venga, par de fandangos. Es que lo mío es el flamenco, lo que pasa es que en aquella época estábamos muy modernos todavía. No le habla así a tu madre que me da calofrío. No le habla así a tu madre que está el lado que te ha parido, y el que no quiere es a su madre, no merece la ave nacido. Lo devora al lobo cuando está herido, su hermano lo devora y al hombre que está caído sus amigos lo abandonan. Vaya mundo en que nació. Una blanca vereda, por una blanca vereda, soñé que tú me llevabas por una blanca por entre los campos verdes hacia el azul de la sierra, por entre los campos verdes hacia el azul de la sierra. Y hacia los montes azules
y una mañana serena sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera. Ay, mare, llévame a los campos con la luz de la mañana, a ver abrirse las flores, cuando se mecen las ramas, abierta estaba la rosa con la luz de la mañana tan roja, de sangre tierna que rocío se alejaba, tan caliente sobre el tallo que la brisa se quemaba tan alta, como reluce abierta estaba. Ay, mil flores, dicen mil cosas para mil enamoradas, y la fuente está contando lo que ruiseños se callan, abierta estaba la rosa con la luz de la mañana tan roja, de sangre tierna que el rocío se alejaba, tan caliente sobre el tallo que la brisa se quemaba tan alta, como reluce abierta estaba. Bueno, aquí acabamos el acto, ¿no? Espero que no haya sido demasiado aburrido, ¿no? Parece que no. Pues mañana otro. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí acompañándonos. Ha sido una tarde maravillosa. Fijaros que hasta ha salido el sol, ha sido absolutamente extraordinaria. Los que me han acompañado son unos auténticos máquinas, son unos fenómenos y estoy muy contento de haberme rodeado de este tipo de gente. Lo último ha sido ya tremendo, ¿verdad? Lo de Pepe ya no tiene nombre. Nada más, muchísimas gracias. Ahora, el que tenga interés en tener el libro, mis hijos son los libreros, esto es una industria familiar. ¿Vale? ¿Lo vais a poner allí? Ahí fuera hay una mesa. Esa, hay una mesa ahí. La mayoría están reservados. Si alguno queda que no esté reservado, pues no sé, es que no esperaba tanta gente, la verdad. La gente que se quede sin libro, tendremos una notita ahí para que anote, para que ponga el nombre y la manera de contactar. Y yo intentaré buscar los libros en los próximos días. ¿De acuerdo? Para que todo el mundo tenga su... Y por supuesto, los que quieran que se lo dedique, aquí estaré yo hasta las 3 de la mañana.
Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos, a cada uno de vosotros, ¿vale? Porque lo habéis hecho estupendo, no ha faltado el bailado, porque vamos, lo hemos tenido, hemos pasado una tarde estupenda, de verdad. Lo hemos pasado muy bien y muchísimas gracias a todos, de verdad, y a todos los que habéis estado aquí. Y este detalle es para Miguel Ángel, ¿vale? El autor del libro. Una placa para que no lo echen el olvide. Muchas gracias a todos. Cada vez que lo sentimos de verdad. Carcelero, 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 ¿por qué no abre puerta y cerró? Ay, ay, abre puerta y cerró. Porque no quiero perderme. Porque no quiero perderme. Por culpita de un oso. Ay, 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 culpita de un oso. Salgo por las calles solo. Yo salgo por las calles solo. Porque estoy y atormentadito por unos celos. Y atormentado por los celos. Y es que no quiero ahogarme. Y es que no quiero ahogarme con las trenzas de su pelo. Ay, 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 su pelo negro. Dios mío, qué pelo. Abre, carcelero, abre ya el presidio, pa' que no me vean llorar por las calles, pa' que no me vean llorar por las calles. Igual que un chiquillo.
hacia el azul de la sierra, por entre los campos verdes, hacia el azul de la sierra. Y hacia los montes azules, y una mañana serena sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera. Ay, mare, llévame a los campos con la luz de la mañana, a ver abrirse las flores, cuando se mecen las ramas, abierta estaba la rosa con la luz de la mañana tan roja, de sangre tierna que el rocío se alejaba, tan caliente sobre el tallo que la brisa se quemaba tan alta, como reluce abierta estaba. Ay, mil flores, dicen mil cosas para mil enamoradas. Y la fuente está contando lo que ruiseños se callan. Abierta estaba la rosa con la luz de la mañana tan roja, de sangre tierna que el rocío se alejaba, tan caliente sobre el tallo que la brisa se quemaba tan harta, como reluce abierta. La otra noche en Casín se armó una revolución. La otra noche en Casín se armó una revolución. Dos muchachos de Alicante que muy peludos son. El amigo Juan de Dios los vio desde su peñón. El amigo Juan de Dios los vio desde su peñón, corriendo muy asustado
a Periquito avisó, corriendo muy asustado, a Periquito avisó. Pedro, que era un hombre serio y de mucha precaución, Pedro, que era un hombre serio